Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 16 de abril en la segunda semana de Pascua. Ciclo litúrgico A. Nuevamente damos el crédito correspondiente. Estamos leyendo del misal popular que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Muy bien, vamos a la primera lectura. Continuamos con la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos ahora el capítulo 5, versículos del 27 al 33. Bueno, nos dice entonces el libro de los Hechos. En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: ¿No les habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. Bueno, entonces, en lugar de acobardarse en este momento, y obviamente ya después de Pentecostés, con el Espíritu Santo, ellos no se intimidan ni se acobardan, sino que inclusive eh, lo repiten en frente del Sanedrín, ¿no? Dice, eh, a quienes ustedes mataron colgándolo de un madero. Y ellos están reprochándoles esto, ¿no? Que los están haciendo responsables, dice, de la muerte de ese hombre. Pero aquí eh, Pedro está declarando, ¿no? Como parte del anuncio, ¿no? Del querigma, ¿no? Lo que atañe a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y a su resurrección, ¿no? Implícitamente. Bueno, continuando. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Bueno, entonces aquí está mencionando además al Espíritu Santo, ¿no? Ellos saben que se refiere al Espíritu Santo. Y eh, Pedro se reafirma contundentemente, ¿no? En ninguna manera muestra, eh, se acobarda o se debilita, ¿no? Al contrario. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Bueno, eran las autoridades religiosas judías que estaban ahí, ¿no? Reunidas en el Sanedrín, principalmente saduceos, que negaban la resurrección. ¿Y cuál será, no? O cuál sería su rabia, que pues intentaban matarlos, ¿no? En ese momento. Pero ya veremos qué sucede luego. Muy bien, vamos al Salmo 33, Salmo responsorial, cuyo responso es: el afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. También es un salmo de alabanza y de confianza, ¿no? Al Señor, que escucha eh, al afligido, ¿no? A los pobres desposeídos, a los que sufren. Dice entonces el salmista: bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria.
Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Entonces, como les decía, ¿no? Eh, es a los que en realidad sufren las injusticias, ¿no? De los ricos, de los poderosos, inclusive de las autoridades religiosas judías, ¿no? Que ven en la pobreza señal de pecado, ¿no? O los enfermos, las viudas, los desposeídos, los huérfanos, etcétera. Son los que acuden a Dios, ¿no? Y lo invocan, los atribulados. Bueno, y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Juan, perdón, capítulo 3, versículos del 31 al 36. Bueno, este pasaje se desprende de una discusión, ¿no? A propósito del bautismo que está realizando Juan Bautista, ¿no? Antes de ser apresado y ejecutado. Entonces se preguntan acerca de las abluciones o el bautismo con agua que realiza Juan el Bautista. Nos dice entonces San Juan, el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Bueno, estas son palabras de Jesucristo, ¿no? Que está hablando aquí y enseñando a quienes tienen dudas, ¿no? Entonces, el que viene de lo alto está por encima de todos. Está refiriéndose a, al mismo, a Jesucristo, y también al Espíritu, ¿no? Recordemos que ya ha pasado lo que, la conversación que tuvo con Nicodemo y le explicaba, ¿no? Que hay que nacer de lo alto, hay que nacer del agua y del Espíritu. Y aquí está volviendo a mencionar, ¿no? El Espíritu. Y continúa, de lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio, refiriéndose a él mismo. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. O sea, da testimonio de que Dios es la verdad, ¿no? Y eso es lo que hace Jesucristo. Habla de lo que ha visto, porque está con el Padre, ¿no? Y hace la voluntad del Padre, ¿no? Y da testimonio de que Dios es la verdad, es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. Podríamos decir también porque da el Espíritu sin medida, ¿no? Jesucristo, el Hijo de Dios, enviado por el Padre, habla las palabras del Padre, que es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios, ¿no? Y da el Espíritu sin medida. Y continúa. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. Y aquí es necesario insistir, todo es todo, ¿no? Y también incluye a todos. O sea, aquí se refiere a toda la creación, ¿no? El que no crea en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. El texto griego dice, efectivamente, el que cree en el Hijo posee la vida eterna. Sin embargo, continuando, el que no obedezca al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. O sea, no utiliza el mismo verbo, ¿no?
creer, sino aquí es obedecer. Y nos habíamos referido a esto, ¿no? Que creer es creerle a Él lo que dice Él, que implica obedecerlo, la obediencia, ¿no? Porque el que cree y no obedece es lo mismo que el que escucha, pero no hace lo que se le dice, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo muy claro de que creer es obedecer, ¿no? Entonces, repitamos, el que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. No obedece lo que Él dice, lo que Él manda, ¿no? El Evangelio, el, el Evangelio del amor, la ley del amor, el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.